Amigos queridos, 6:53 de la mañana, dejen enviarles un abrazo grande. Aquí inicia ya la emisión nacional de la mañana del Comercio TV. Dianita Ajá, como usted, madrugando como de costumbre. Buenos días, Robert, amigos televidentes. Qué gusto poder compartir con ustedes una jornada más. Martes 4 de octubre, avanzando. Martes 4, 6 grados centígrados. 6 grados, estamos con frío aquí en la capital. Sí, claro. Hay que abrigarse 3 grados a las 3:30 de la mañana. Es un frío de madrugada. Bastante frío. No le cuento. Espero que usted esté bien, desayune rico. Si recién se despierta, saque esas malas vibras de cuando uno quiere quedarse en la cama y comparta con nosotros todo lo que hemos preparado. Primero veamos lo que dice el Diario El Comercio, ¿le parece? Edición impresa del Diario El Comercio está en circulación en todo el país. Patrón norero muere en riña, un enfrentamiento armado entre presos ocurrió ayer tarde en el Centro de Prevención y Libertad de Cotopaxi. La naturaleza sustenta a los habitantes de Yunguilla. La inversión extranjera no alcanza a Perú y Colombia. Títulos importantes que tiene Diario El Comercio al iniciar esta jornada. Se lo puede pedir en todo el país. Así iniciamos. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto de gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este se ratifica que el periodo de funciones de los representantes de los afiliados y empleadores dentro del directorio será solo de 4 años y quienes hayan cumplido su tiempo deberán retirarse. El presidente Guillermo Lasso reconoce la existencia de una trama de corrupción dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ha dicho que para acabar con el problema, un gran paso es la firma del decreto de gobernabilidad del IES, mediante el cual cesa de sus funciones a vocales del Consejo Directivo y se establecen nuevas condiciones para los que ocuparán los cargos. ¿Quién puede entender que ciertos representantes de los afiliados o empleadores se mantengan en sus puestos 10 años o más? Este decreto ratifica que el periodo de sus funciones sea solo de 4 años. Se establece un plazo de 15 días para las nuevas designaciones. Que el representante de los afiliados sea designado directamente por gremios y organizaciones de trabajadores, mientras que el representante de los empleadores será designado por las cámaras de industrias, de comercio, de agricultura y ganadería. Sostuvo que hasta el momento se han desembolsado 160 millones de dólares para solventar la deuda con el IES, pero resaltó que hace falta una auditoría. Y hasta diciembre será 300 millones de dólares en total. Ya estamos solucionando el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Este mes llegaremos al 70%. Esperamos cerrar el año con el 90%. Estamos atendiendo las deudas con los prestadores de servicios externos. Al momento ya pagamos 147 millones de dólares. Pese a todo, las autoridades afirman: no nos amilanaremos, no nos achicaremos. Hemos recibido llamadas y hemos recibido tantas voces para ahuyentar nuestro accionar, pero actuaremos de manera honesta. Informó Adriana Peralta. Se puede contarles que tras 7 semanas de trabajo, las mesas técnicas de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo proponen una ley de inversiones con varios puntos en consenso, pero hay temas importantes como las zonas francas que no se han resuelto. El tratamiento de la ley de inversiones avanza con un 90% de acuerdos entre las 5 bancadas. Existen 14 temas que han quedado abiertos y que deberán ser definidos por el presidente de la República y los asambleístas. El texto presentado fue trabajado por las mesas técnicas jurídicas del Ejecutivo y el Legislativo. A las 9 de la mañana del día miércoles en este mismo salón haremos la entrega a objeto de que sea el Ejecutivo el que pueda ya presentar esa ley de inversiones previamente consensuada de manera formal a la Asamblea Nacional y podamos tratarla, entiendo que como económica urgente, durante 30 días. Las zonas francas es uno de los temas que quedarán abiertos a discusión. Desde Pachacutic se establecen límites. Los derechos laborales no se pueden transgredir por el hecho de que tal o cual ciudad está actuando en el marco de una zona franca.
El correísmo también tiene reparos en ese tema y en la transformación digital, por lo que propone lo siguiente. En que este proyecto debería dividirse en la materia audiovisual, en la materia de transformación digital y en la materia de zonas francas. A esto el jefe de la bancada oficialista respondió. Es que en una mesa de diálogo debe existir parte y contraparte. Y creo que si desde el Ejecutivo y el Legislativo hemos logrado avanzar en 104 de ellas, vamos a lograr resolver estas 14 que aún tienen diferencias que son importantes. No es la primera vez que durante este gobierno se intente tramitar una ley de inversiones. La primera fue rechazada. Ahora se espera que el texto, que ha sido trabajado en consenso, trascienda. Informó Valeria Navarro. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al gobierno para la mañana de este jueves a instalar las mesas técnicas para tratar los problemas de inseguridad que vive el país. La delincuencia no da tregua en el Ecuador. Robos, asesinatos, narcotráfico, sicariatos se reportan día a día. Hasta agosto del 2022, la unidad antidelincuencial identificó a 25 grupos delictivos organizados. La situación genera miedo en la sociedad y ahora la inseguridad se ha convertido en una de las causas de migración. Ante esta grave situación, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al gobierno de Guillermo Lasso a instalar este jueves mesas técnicas que trabajen en leyes que permitan combatir estos flagelos. Por lo tanto, en esa mesa de seguridad recibiremos a la función judicial, que sabe qué es lo que está pasando al interior de la misma en cuanto a la aplicación de la ley por parte de los jueces. A la Corte Constitucional para que crea qué está pasando con el tema del habeas corpus, por citar un ejemplo. No, a la propia Policía Nacional, que está yendo a plantear una reforma al COESCOP en el capítulo que tiene que ver con ellos para que se simplifique el juzgamiento administrativo al interior de la Policía Nacional. ¿No? A la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, que tienen que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos. Entre los temas a tratar está el porte de armas, también cómo evitar que los niños sean captados para el sicariato, entre otros. Así también el delito de extorsión que se está dando con los conocidos como vacunas, que ya no solamente son a personas, sino también en los negocios, en las escuelas. Hay que modificar ese artículo del COIP y establecer claramente que la extorsión también se extiende a los comerciantes, a las escuelas, a los colegios, así como a los barrios o ciudadelas donde antes no se daba. Y en estas mesas de diálogo tiene que establecerse. Y otro tema que vale discutirlo ya y que no les gusta a muchos, pero que es un clamor ciudadano a donde se vaya: el porte de armas. El femicidio ocurrido contra María Belén Bernal también convoca a que se hagan cambios en el régimen disciplinario de los uniformados. Es básicamente la depuración del personal, tanto de la Policía Nacional, asimismo como de las Fuerzas Armadas, y así como también del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. Se espera que delegados del gobierno acudan a esta convocatoria, informó Valeria Navarro. General, se dijeron que ahí están correteando, ahí están correteando. La situación de las cárceles en el país realmente es lamentable. Este día lunes, allá en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, estalló un nuevo amotinamiento que dejó más de una decena de personas fallecidas y otras tantas heridas. Al momento, las autoridades han informado que al interior de este Centro de Privación de Libertad todo está controlado. Es el momento exacto cuando ciudadanos grabaron a personas privadas de la libertad tomarse los techos de la cárcel de La Tacunga. Poco después, los disparos empezaron a escucharse. Eso comprobaba lo que ya los presentes en el exterior de la cárcel venían venir. Un nuevo amotinamiento, una nueva masacre se concretaba en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Más o menos esto empezó casi a las 2 de la tarde, más o menos por ahí empezó. Con el pasar de las horas, el rostro de la desgracia se hacía presente. Cuerpos de personas heridas empezaban a salir del lugar. La desesperación de familiares por la incertidumbre de sus seres queridos también provocó desmanes fuera del recinto. Más de 7 horas de terror fueron las que se vivieron.
Finalmente es oficial que hasta el momento se contabilizan 21 personas heridas y 15 fallecidas, entre aquellos estaría Leandro Norero. Técnicamente ha sido identificado el cuerpo del PPL de apellido Norero. Esperamos ratificarlo, esta información también de manera científica a través de todos los protocolos de levantamiento de huellas dactilares y también de confirmación con ADN. El orden solo pudo ser recuperado tras la activación de los protocolos de seguridad internos y externos, donde policía y Fuerzas Armadas participaron. Preliminarmente tenemos una hipótesis de que esto se refiere, digamos, por la división o la búsqueda de poder de distintos grupos delincuenciales organizados que se encuentran al interior del Centro de Rehabilitación. Debido a la situación ocurrida en Cotopaxi, el puesto de mando unificado de la gobernación, como los protocolos de primeros auxilios y el comité de crisis del SNAI, se encuentran operativos. Informó Javier Rosero. Leandro Norero Tigua sería uno de los fallecidos en el amotinamiento registrado en la cárcel de Cotopaxi. Conocido como El Patrón, estaba preso por varios delitos. Su nombre salió a la luz pública el 25 de mayo de este año, cuando fue aprehendido tras un mega operativo policial, junto con su esposa y hermano, acusado de ser líder de una estructura económica de lavado de activos con empresas de fachada. Como evidencia de su presunto accionar fuera de la ley, se le decomisó 42 lingotes de oro, 6.4 millones de dólares en efectivo, 8.9 millones de pesos, 155.000 euros, 101 piezas de joyería, 74 relojes y botellas de licor de diferentes marcas de lujo que tenía como homenaje de casa y que no pudo justificar su adquisición lícita. Leandro Norero Tigua, de 34 años de edad, conocido con el alias del Patrón, según las autoridades policiales y de Fiscalía General del Estado, era el responsable de financiar 4 organizaciones narcodelictivas. Según estas fuentes, además tenía conexión directa con el cartel Jalisco Nueva Generación, cuyo centro de operaciones está en México. El Patrón afrontaba 2 procesos judiciales, uno por lavado de activos y otro por el financiamiento para la producción de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Por este último caso, una jueza de San Borondón le revocó en julio pasado la orden de prisión y dispuso como medida cautelar sustitutiva la prohibición de salida del país, pero permanecía en la Tacunga por el proceso de lavado de activos. Según la Dirección Nacional de Antinarcóticos, con la ayuda de narcoautoridades, el Patrón movía al menos 10 toneladas de cocaína al mes desde el puerto de Guayaquil. Norero enfrentó previamente 2 juicios, uno por robo agravado y otro por narcotráfico, siendo declarado inocente en el 2018. En su juventud, Norero fue el líder de los Nietas y durante la década correísta se tomó fotos con varios de los personajes políticos. Ahora su muerte debe ser confirmada por criminalística, luego de ejecutar al cadáver una necrodactilia y cotejar esa información con los datos de sus huellas levantados previamente. Proceso elemental para saber si realmente falleció. Esto tomando en cuenta que a Leandro Norero ya se lo daba antes por muerto, ya que durante la pandemia del COVID-19 fingió su deceso para despistar a las autoridades peruanas que lo investigaban por tráfico de drogas, informó Maite Morán. Y la fuga de Jonathan Poveda, alias Coliflor, luego de quitarse el grillete electrónico, pone a pensar si este beneficio penitenciario está bien aplicado. Expertos sugieren que esta alternativa no sea para todos los procesados. Veamos. Jonathan Poveda, alias Coliflor, involucrado en el asesinato de Don Nasa, nuevamente enciende la pólvora. Él no habría dudado en quitarse el grillete electrónico para dejarlo botado en la maleza, luego que un juez de Quito le cambió la prisión preventiva por el dispositivo. Pero este no sería un caso aislado. Recordemos del de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación en el correísmo, quien optó por el mismo camino para huir del país. Y lo que es más, se dio el lujo de comunicarle a las autoridades, donde lo había dejado abandonado. No hay un sistema de seguimiento adecuado. El sistema de monitoreo de estos grilletes no es el apropiado, a mi criterio. Gran parte de ellos ya tiene un tiempo de vida y ya están en la obsolescencia. Michelle Carrera, del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, reconoce que tienen problemas.
Existen aproximadamente 3.000 dispositivos comprados en años anteriores, los mismos que por distintas causas a la fecha se encuentran inhabilitados. La funcionaria pública refiere que en la actualidad existen 637 dispositivos colocados, donde se manejan varias alertas. La de pulsera quitada, que no involucra necesariamente el retiro del dispositivo, sino algún tipo de manipulación al colocarse los zapatos, las medias. Otra alerta muy usual es la de batería baja. Y la tercera, conocida como SOS, aquí el usuario, al estar en algún tipo de riesgo, se puede comunicar a través del dispositivo de vigilancia. Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social, recalca que a futuro debería existir restricciones sobre quién se puede beneficiar con esta medida penitenciaria. Porque en estos casos que son de peligro de fuga o de connotación nacional, realmente el juez tiene la potestad de saber a quiénes da y a quiénes no da, y en delitos menores, porque este es un caso que es de secuestro y muerte. Jueces que son presionados por el crimen organizado, por diferentes organizaciones, entonces el juez tiene que ceder ante algunas posiciones. Por eso es que yo he recomendado al Estado ecuatoriano que adopte esta modalidad que se venía realizando en Colombia, en México, en El Salvador, básicamente jueces y fiscales sin rostro. Lo cierto es que Poveda solo estuvo alrededor de 8 horas con el grillete. Ahora habrá que esperar a ver si asoma, informó Héctor Romero. Es momento de una pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a seguir informando. El Ministerio de Energía y Minas informó que Petroecuador distribuye un diésel premium de mayor calidad. Este ajuste en la fórmula del combustible responde a las exigencias de la normativa INEN, que busca reducir los niveles de contaminación. Petroecuador anunció que se encuentra comercializando un diésel premium de mayor calidad en el país. Esta decisión se enmarca en los parámetros de la normativa INEN, que establece una reducción progresiva del nivel de azufre en el combustible. Petroecuador está distribuyendo un combustible que está dentro de la norma, pero sigue siendo un combustible de mala calidad y altamente contaminante. Un mayor nivel de azufre en el diésel supone una mayor contaminación. Es por ello que varios especialistas creen que las decisiones tomadas por Petroecuador son positivas, pero aún insuficientes. Es una buena voluntad de Petroecuador, pero para que sea permanente esta mejora, tiene que reformarse la norma. Pero así como tienen parámetros internacionales en el precio, también debería existir parámetros internacionales en la calidad. Y las normas INEN, normas ecuatorianas, son muy permisivas para lo que se refiere a calidad de combustibles. Adoptar una normativa actualizada, indican expertos, permitirá al país reducir los niveles de contaminación. El Ecuador es uno de los países más atrasados en normas y en calidad de combustibles. Si no se baja la norma y se le obliga a Petroecuador a permanentemente vender un buen diésel, cualquier rato vuelven a las prácticas antiguas. Varios gremios instan al Estado y a la sociedad civil a mantener controles activos sobre la fórmula del diésel y otros combustibles a fin de garantizar su calidad. Informó Álvaro Terán. El arbitraje internacional podría poner fin al conflicto por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair durante el correísmo. Esto mientras que la Fiscalía General del Estado se presentó una denuncia por supuestas irregularidades, amigos. Veamos. Es un hecho. Las supuestas irregularidades en la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en la Amazonía ecuatoriana durante el correísmo pasaría al campo judicial, una vez que la mañana de este lunes se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Esto al tiempo que la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEP EP, anunció que no recibirá definitivamente la obra, lo que es visto con buenos ojos por Henry Llanes, experto en hidrocarburos y asesor de la dirigencia indígena en las mesas de diálogo. Hay cláusulas estipuladas en el contrato y esas cláusulas estipuladas en el contrato están sujetas a la ley del sector eléctrico. Y esa ley del sector eléctrico está sujeta a las disposiciones de la Constitución de la República. De manera que si los técnicos de CELEC
o la SELEC lo recibe a la obra sin observar estos aspectos técnicos, económicos y legales que acabo de mencionar, ellos tendrían que asumir sus responsabilidades administrativas, civiles y penales. En efecto, SELEC-EP ha iniciado el proceso de arbitraje internacional en contra de la compañía Sinohydro, como coordinar acciones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para realizar una inspección in situ, entre otras acciones. Que vengan arbitrajes, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, ¿no? O de Inglaterra, que me parece que podrían ser más neutrales y tienen una alta formación y capacidad para pronunciarse sobre estas obras. Anomalías que habrían tomado forma desde la adjudicación de la obra, estudios técnicos ambientales, incremento del precio pasando de 1.000 millones a 3.300 y lo peor, la aparición de fisuras. En el 2017-2018, la Contraloría determinó la existencia de casi 8.000. Hoy sumarían 17.499. La Comisión Nacional Anticorrupción se sumó a las críticas. Cuando uno envía a hacer una silla y le entregan mal hecha, lo mínimo que se pide es que la reparen y lo mínimo que se hace es exigir que las cosas estén de acuerdo al convenio de la fabricación de ese mueble. Ojalá que la intervención de organismos internacionales pongan fin a este impasse, informó Héctor Romero. Y a través de una plataforma se recolectaron más de 15.800 firmas en defensa del bosque protector Santa Catalina, ubicado en el cantón Mejía. La disputa por el área protegida, que fue vendida a una asociación indígena, genera malestar en los habitantes. La polémica venta de 209 hectáreas del bosque Santa Catalina a una asociación indígena ha generado el descontento de los habitantes del cantón Mejía. En la plataforma Change.org, con sede en Ecuador, se creó una campaña de recolección de firmas con el propósito de defender el área protegida. Y hasta el momento, 15.803 personas se han unido a esta iniciativa. Y lo que nosotros hacemos como Change.org es un puente entre las autoridades y los creadores de petición, de una forma como para generar presión hacia las autoridades. Las firmas de respaldo fueron entregadas de manera simbólica al alcalde del cantón Mejía, Roberto Hidalgo. El siguiente paso, mencionó, es continuar con los plantones en el edificio de Inmobiliare, entidad que lanzó el proceso de subasta pública del bosque hace exactamente 2 años. Lamentablemente, Inmobiliar fue el culpable de esto y generó una subasta engañosa e ilegal en Guayaquil, casi prácticamente direccionada a esta organización. Y es que la disputa por el bosque Santa Catalina continúa. Se han registrado altercados entre los pobladores y representantes de la asociación Ayupura, quienes aseguran que compraron las hectáreas en $1.600.000. Las autoridades del cantón buscarán que el lote pase a manos del municipio. Ayupura ya se encuentra ocupando los predios de Santa Catalina. Se encuentran ahí trincheras, se encuentran zanjas y están ya talando árboles. Según el alcalde, la intención de la asociación indígena es lotizar el área protegida. El bosque es considerado el último remanente natural entre los cantones de Mejía y Quito. Por ello han presentado 2 acciones de protección. Una fue negada. La segunda aún no tiene una resolución. Han pasado ya 18 meses para que esa acción de protección sea positiva en favor del bosque Santa Catalina. Con estas acciones buscan presionar al gobierno central. En reiteradas ocasiones hemos solicitado a Inmobiliar su versión y estamos a la espera de una respuesta. Informó Priscila Cadena. Puede contarles que la Gobernación del Guayas realizó una capacitación para docentes, esto con el fin de que sepan cómo actuar ante actos delictivos. Sucede esto tras varios hechos registrados en los exteriores de unidades educativas. Debido a los últimos actos violentos suscitados en los exteriores de varias unidades educativas de la zona 8, representantes de distintos colegios, autoridades de educación y el gobernador del Guayas se dieron cita en el centro cívico. Aquí la policía daba las charlas respectivas, orientando a docentes y directivos de planteles educativos ante el cómo se debería actuar si se dieran situaciones difíciles fuera de los centros de estudios. El gobernador contó que este tipo de iniciativas tienen que repetirse. Hay que estar prevenidos.
pero el compromiso es llegar justamente, especialmente a aquellos que más lo necesitan, que son los estudiantes. Y para eso también estamos haciendo un trabajo en conjunto, una mesa técnica. Por lo tanto, creo que todos tenemos que estar unidos en este caso para enfrentar esta inseguridad que tenemos en este momento. Educación, de su parte, nos contaba que la idea de dar cursos de protección a los alumnos y los docentes se replicará también en otros puntos del país. Obviamente, si bien sabemos el Ministerio de Educación como tal no tiene la competencia de la seguridad, pero la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes nos compete a todos como una corresponsabilidad. En este sentido, el día de hoy estamos aquí con nuestro departamento de consejería estudiantil. A la vuelta de la escuela ha habido sicariato, entonces nos sentimos bien desprotegidos y con miedo. Toda la comunidad se siente con miedo. Que ante todo se debe cuidar a los más pequeños. Son el eje de este tipo de charlas. Informó Julio César Saona. Vamos avanzando a la mañana, amigos queridos, 17 de la mañana y 23 minutos. Cambiemos los temas, vamos ahora a la ciudad. Moradores de Toctiuco solicitan intervención de las autoridades. Hay un terreno que les tiene a mal andar, abandonado. Ahí está Adriana Rojas, in situ. Nos va a contar los detalles de esto. Adriana, buenos días, adelante. Compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, los vecinos están sumamente preocupados por este terreno que se encuentra aquí. Dicen que se ha convertido en un punto, un foco de infección, un punto insalubre, porque aquí se viene a botar la basura muchas veces. Bueno, ahora no está tanto, pero lamentablemente las condiciones en las que suele estar no son las mejores. Esto ha generado que lleguen ratas y esto molesta a los vecinos. Vamos a conversar con mi vecina para que nos cuente más detalles acerca del problema que ustedes tienen con el terreno. Vecina, buenos días. Sí, disculpe, aquí hay un montón, o sea, animales, arañas grandes, y se entran a nuestras casas y sí queremos que nos ayuden, la verdad, ya están muchos años así, de 33 años así, y nadie hace nada. Lo que los vecinos hemos limpiado, pero no, sigue creciendo la hierba, y sí quisiéramos que nos ayuden a hacer juegos para los niños o de ejercicios, yo no sé. Subamos un poquito para ver el estado del terreno, cuáles son las condiciones. Tal vez ustedes saben si este terreno le pertenece a alguna persona, a ese espacio municipal, vecino. Buenos días. No, este terreno es más bien era una quebrada seca que en su día, luego vino botaron la tierra y todo, claro, es solamente el relleno. Yo quise gestionar eso, hacerle un parque, o a su vez sembrar árboles, como se viene haciendo la parte de ahí, que era llena de ratas, de igual forma en este sector, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una disputa de los vecinos, que esto es una calle, pero esto no es ni calle, no es ni nada, es una quebrada seca donde yo tengo todos los documentos de que esto es, si cabe el término, municipal, ¿no? O sea, de todos los dueños. Pero aquí, como ve esto, vinieron a la disputa de los vecinos. Se quiso hacer algo. En su día, alguna vez se hizo algo, una minga así, solemos hacer. Pero eso no es suficiente. Hemos gestionado para que vengan a fumigar, a poner lo que es lo de las ratas, ¿no? De unas 10 gestiones que se ha hecho, me parece que vino una sola vez, y más aún ahora, que ahora sí que estamos abandonados en esto, tanto en sanidad, en las carreteras, como usted ve que gestionamos nosotros mismos, en mingas y todo eso. Claro, incluso se puede percibir, ¿no?, que al parecer estarían utilizando incluso como servicio higiénico aquí en este punto. Sí, obviamente, se ha tenido muchas peleas, muchas discusiones con los vecinos que yo le impido hacer esas cosas, inclusive en la esquina. O sea, es la cultura de la gente. Es la cultura de la gente, contra ello prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces, no sé si las autoridades, si cabe el término, se dan un poquito de ver esto, ¿no? ¿Dónde vivimos? No, si esto es Quito, pero realmente vivimos abandonados. O sea, es el término, abandonados. Las autoridades no hacen nada, como le digo, en carreteras, en seguridad, en nada. O sea, estamos abandonados prácticamente. Así es, en la parte alta creo que estamos viendo igual unas, no sé si son ratas,
Pero bueno, es la preocupación de los vecinos. Se señalan que este terreno podría ser municipal, según lo que tienen conocimiento. Así que también vemos que es el ingreso a varias viviendas y es el llamado a los vecinos que se pueda analizar por parte de las autoridades competentes si este terreno le corresponde al municipio, le corresponde a alguna persona en particular, o del todo poder hacer, digamos, un tipo de escalinata, porque tiene el ingreso a varias familias y esto terminaría con los problemas que dicen los vecinos, tal vez el tema de que se ha convertido en un botadero de basura, que se llena de ratas e incluso arañas que señala la vecina que ingresan a las viviendas. Así que esperamos también a las autoridades, a la administración zonal de acá, del sector de Toctiuco, noroccidente de la capital, para que se pueda hacer algo. Así que, compañeros, con esta información regresamos a estudios. Una lástima que esté así, gracias a Adriana Rojas, puntos de la ciudad que son totalmente desatendidos y que lamentablemente viven en el olvido. Esa es la verdad. Así que, autoridades, ampliaremos esto en el primer noticiero de la comunidad a las 8. Gracias, Adriana. Y ahora les contamos que al menos 300 vehículos policiales del parque automotor de la zona 8 se encuentran con problemas mecánicos y no son utilizados para luchar contra la delincuencia. Las autoridades aseguran que pronto estarán nuevamente en circulación, pero este es el panorama. Solo basta con ir a la UPC más cercana o a la VC de su sector y puede constatar esto. Patrulleros con los neumáticos sin aire, otros sin guía. Algunos con la carrocería aguantando sol y en invierno lluvia y con múltiples problemas mecánicos. Son los vehículos policiales, tanto camionetas que fueron entregadas en el año 2012 y los automóviles en el 2014. Unos ya han cumplido el recorrido establecido y otros solo necesitan de un cambio de aceite. Algunos de ellos están sujetos a garantía todavía del kilometraje de 250 a 400.000 kilómetros. Eso lo está manejando directamente el señor ministro del Interior para destrabar lo que tiene en este momento para poder dar el mantenimiento directo. De 1.000 vehículos policiales, solo 700 están circulando en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. El resto se encuentra en estas condiciones. Con la lógica que se arregle el tema en el Ministerio del Interior, a los patrulleros que serán puestos en las mecánicas en esta semana, estaremos habilitados al menos al 90%. Esta es una de las UPC ubicada en la Ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil, donde nos encontramos con 9 patrulleros abandonados. Si ustedes visitan este lugar, parecerían de que están al servicio de los ciudadanos, pero lamentablemente no es así. No se puede seguir así, más que todo desperdiciando un bien del Estado que alguna vez fue una contribución para la seguridad de todo el país, de todos los ciudadanos. No puede estar en estas condiciones. Y así trabajan con lo poco que tienen y con lo que podrían estar en las calles, pero les están creciendo hasta plantas en los aros, y así encontramos a otros en el cantón Durán. Mientras que el gobernador Lorenzo Calvas habló de una solución sin determinar una fecha. Se está realizando los respectivos trámites y los próximos días ya serán contratados para, en este caso, para la rehabilitación parte del parque automotor que tenemos no solamente en Guayas, sino en todo el país. En tanto, hasta que se ejecute la renovación, hasta que les den el mantenimiento a unos y haya el dinero para reparar a otros, el parque automotor policial con deficiencia podría seguir incrementándose. Y no solo serían 300 los carros en estas condiciones, informó Charlie Pisa.